Frin ha estado trazando pequeños círculos a lo largo de la columna vertebral de Beck, y ella continúa haciéndolo mientras piensa en el camino correcto a seguir. Lo que han estado haciendo es romántico, y Frin lo sabe, y sabe que necesitan definir los límites de este romance, ya sea platónico o algo más. Como la luz del día, de Moebius. Capítulo 6. Frin tarda un momento, una vez que abre los ojos, en recordar dónde está. La habitación es mayormente oscura, bañada con el brillo de la pantalla de la televisión, imágenes de crías y animales que se desvanecen. Está acostada en un sofá desconocido, con un peso desconocido sobre ella. Excepto que el peso desconocido no se siente fuera de lugar en lo más mínimo, porque es Beck. A pesar de la información muy inoportuna de esta noche sobre Nolan, Frin ha tenido una de las mejores noches de su vida, y ahora sabe por qué. Así que está ansiosa y feliz por igual al despertar con el peso de Rebecca Armstrong sujetándola. Se acurrucaron en el sofá viendo a Bambi juntos, trabajando lentamente en los bocadillos y poco a poco se empaparon de azúcar. Frin lloró al final de la película porque era conmovedora y Beck ni siquiera se burló de ella al respecto. Solo le entregó un pañuelo y se ofreció a prepararle el té, que bromeó sobre ella que era la cura inglesa para cada dolencia. Frin tuvo que admitir que el té la hizo sentir mejor, más resistente. Podía sentir que estaba empezando a deshilacharse un poco, abrumada por todo lo que había estado sucediendo en el último día. Fue durante la parte de Tu Mundo, con Becky tratando de contenerse a sí misma, sacando solo un zumbido, antes de ceder y estallar en un canto sonriente y con toda su voz, que Frin se dio cuenta de que la ama. Sabía que debería correr de inmediato, poner algunas excusas para irse, llamar a su terapeuta y preguntarle si es saludable sentirse así con alguien que conoce desde hace menos de 2 días. En cambio, había empujado ligeramente a Beck y le había dicho lo hermosa que era su voz, mientras la veía terminar la canción, asombrada. El accidente de azúcar golpeó justo antes de Kiss the Girl, y ninguna se movió mientras se desenrollaba la escena. Frin no sabía lo que estaba pasando por la mente de Beck, pero ella sabía lo que estaba pasando por la suya, y los brazos que habían vuelto alrededor de Beck se tensaron mientras se sentaba rígidamente, mirando la película, apenas respirando. La comprensión de sus sentimientos y el miedo a revelarlos mientras está literalmente envuelta en el objeto de su afecto fueron agotadores. Debe haber sido poco después de eso que ellas se durmieron, y ahora está aquí, atrapada, debajo de Beck. Esta extraña que ama, mirando a los animales en la pantalla. Quiere permanecer así el mayor tiempo posible y al mismo tiempo quiere escapar y nunca mirar atrás. Si se queda solo empeorará, pero si se va, nunca sabrá qué podría haber sido. Es confuso y estimulante. Beck cambia un poco murmurando algo en un suave lenguaje de sueño mientras se aferra firmemente a la cintura de Frin, haciendo sonar 1.000.000 de campanas de alarma en la mente de Frin. Ella no sabe qué hora es o cuánto tiempo han estado allí, solo que todavía está oscuro afuera. Beck, Frin susurra. No está segura de si quiere despertar a la otra mujer o no. A pesar del aparente reconocimiento, los ojos de Rebecca todavía están cerrados y su cara sigue floja.
Frin sonríe suavemente y lo intenta de nuevo. Beck, nos quedamos dormidas. Fiesta de pijamas, responde Rebeca. Sus ojos se abren y mira directamente a Frin. Las pupilas se dilatan mientras se enfoca en la suave luz verde, los párpados caídos. Ella está haciendo pucheros de forma linda, con las mejillas sonrojadas por el sueño. Creo que deberías dormir. Ya lo estoy. Bien. Y luego Rebeca entierra su cara en la curva del cuello de Frin, suspirando suavemente. Ella susurra una vez más. Sus labios le hacen cosquillas a la piel de Frin. Quédate. Así que Frin se queda. Cuando Frin se despierta de nuevo es de mañana. Beck ya no está encima de ella, pero una manta de lana suave salpicada de unicornios lo está. Ella se frota los ojos y revisa su reloj, tratando de planificar cómo salir de allí sin que Beck la atrape. El plan falla inmediatamente cuando la otra mujer entra desde la cocina. «Hola», dice en inglés. Luego rápidamente agrega un buen día en tailandés. Todavía lleva su pijama de nutria y parece a los ojos de Frin tímida. Frin puede entender por qué, teniendo en cuenta que lo más probable es que Beck se despertó y se encontró acurrucada en el cuerpo dormido de una persona que definitivamente no es su novio, de más de 10 años. Frin le devuelve el suspiro mientras se sienta haciendo espacio para que Beck se siente a sus pies. Lo siento, no deberías. Vuelven a hablar la una a la otra y ambas sonríen, antes de que Frin haga el ademán para que vaya primero Rebeca. Siento haberte atrapado aquí en contra de tu voluntad y haberte mantenido prisionera toda la noche. Ella mordisquea nerviosamente su labio inferior antes de continuar. Entiendo si ya no quieres verme y si fuera demasiado. Es demasiado. Tanto que Frin vuelve a sentir en su mente la necesidad de huir. Debería correr a los brazos de su madre y a la cálida risa de sus amigos para salvarse de todo lo que va a venir de esto, para evitar el dolor. Pero una vez que Beck entró en la habitación y su oportunidad de escapar había desaparecido, Frin tomó la decisión de ignorar las obligaciones y nutrir las posibilidades. Quiere tomar cada segundo que Beck le ofrece y aferrarse a ellos, manteniéndolos con ella hasta que su último aliento pase por sus labios, dentro de décadas. Su mano marchita agarrando la de Beck mientras se despide. La imagen es terriblemente vívida en su mente. Todavía quiero verte. Rebeca deja salir un suspiro y sonríe tentativamente. ¿Qué ibas a decir? Oh, Frin recoge en el borde de la manta. Iba a disculparme si te hice sentir incómoda con cualquier cosa. No lo hiciste, responde Rebeca de inmediato, sacudiendo la cabeza. ¿Crees que deberíamos, no sé, hablar? La idea de hablar ahora mismo, probablemente sobre lo que sea que esté sucediendo entre ellas, se asienta en la ya preocupadamente de Frin como una nube de tormenta. De repente la habitación comienza a encogerse y ella puede escuchar su sangre corriendo por sus oídos mientras su corazón comienza a latir en su pecho. Reconoce los signos de lo que está sucediendo y cierra los ojos, moviendo los dedos de los pies, centrándose en la sensación de sus calcetines frotándose contra su piel, la fricción del sofá mientras riza y desenriza los dedos de los pies contra él. Ella se aferra a la manta y mueve sus dedos hacia arriba y hacia abajo para conectarse con la textura del vellón, para sentirlo y saber que está ahí, ahora mismo, al igual que ella. No hay futuro, no hay nada que controlar y solo está este momento. ¿Verdad? La voz de Beck suena como si estuviera en un mundo de distancia.
Flynn comenzó a respirar profundamente hasta que no pudo inhalar más y luego exhala lentamente. 4, 6. Estoy aquí, dice Rebeca en voz baja. ¿Qué necesitas? Flynn mantiene los ojos cerrados, pero está agradecida de que Beck parezca saber lo que está pasando. Sostén mi mano. Por supuesto. Ella agarra la mano de Flynn inmediatamente, frotando círculos relajantes sobre la parte posterior de ella, asegurándose de mantener su toque ligero y repetitivo. ¿Cantarás? Flynn a menudo pone música para tratar de mantener alejado un ataque de pánico cuando atrapa las señales a tiempo. Cuando no lo hace, si es capaz de encender una canción, lo hará. Cuantas más de sus sentidos pueda estimular para recordarle cuándo y dónde está mejor. ¿Me puedes cantar a mí? Yo. Pero Rebeca no termina esta frase. Ella quiere ayudar, así que no presta más. Ella acaba de empezar a cantar. La canción está en inglés, pero Flynn no se centra en las palabras, solo en la melodía y la suavidad de la voz de Beck mientras la inunda. Cuando termina una canción, Rebeca comienza otra, cantando canciones de cuna inglesa suavemente hasta que Flynn finalmente abre los ojos y le sonríe con una pequeña pero genuina sonrisa. Rebeca le devuelve la sonrisa aliviada de que la tormenta haya pasado. Gracias. Rebeca siente y aprieta la mano de Flynn. Quiere disculparse por causar el ataque de pánico sugiriendo que hablen, pero sabe que se disculpará para sentirse mejor y que eso no ayudaría a Flynn. Cuando era más joven, solía tener ataques de pánico. ¿De verdad? Flynn se acurruca, agotada de luchar con su propia mente. Sí, en la escuela secundaria y a través de la universidad. Rebeca se mueve para levantar la manta para Flynn y se sorprende cuando se agarra de la muñeca y la tira hacia abajo. Ella no se resiste, metiendo su cuerpo en el de Flynn mientras Flynn envuelve sus brazos firmemente alrededor de ella, como si Rebeca fuera un ancla que la mantiene en su lugar. Estuve deprimida durante mucho tiempo y eso me causó un trastorno de pánico. ¿Qué ha cambiado? Mucha terapia. Ella hace una pausa. Ella nunca ha hablado de esto con nadie, ni siquiera con Rich. Meditación por un rato. Empecé a sentirme cómoda en mi propia piel y eso ayudó mucho. Tengo una terapeuta, responde Flynn antes de que Beth pueda terminar. Pero no estoy tomando pastillas. No es tan tarde en Van Gogh si quieres llamarlos. Puedo ir a otra habitación. No. Ella respira hondo y comienza de nuevo con calma. No quiero que te vayas. Eres mi manta pesada. Además es domingo. ¿Tu manta pesada? Flynn aprieta sus brazos alrededor de Beck por un momento. Las mantas pesadas ayudan con la ansiedad. Tú también ayudas, Beck. Rebeca se sonroja. Me alegro. Rebeca se sonroja. Se acuestan juntas en silencio por un rato. Flynn está cansada, pero no se duerme. Sin embargo, su mente está tranquila y se siente contenta. Ella ha tomado decisiones y quiere verlas hasta el final. Beck. ¿Sí? Podemos hablar si quieres, estoy bien. Rebeca no quiere hablar más. Ella lamenta haberlo sugerido, al igual que lamenta haberlo contado a Flynn sobre Nolan, y lamenta haberle dicho a su madre sobre Flynn. ¿Y si no quiero? Hay una larga pausa. Flynn ha estado trazando pequeños círculos a lo largo de la columna vertebral de Beck, y ella continúa haciéndolo mientras piensa en el camino correcto a seguir. Lo que han estado haciendo es romántico, y Flynn lo sabe y sabe que necesitan definir los límites de este romance,
ya sea platónico o algo más. Ella sabe que Beck también lo sabe. Frin se contentaría con quedarse en este espacio intersticial durante semanas, disfrutando de la compañía de una persona que le hace sentir las cosas tan intensamente después de tan poco tiempo, dejando que las emociones pasen por un tifón antes de irse a casa. Pero ahora está Nolan, o más exactamente siempre ha estado Nolan, y ahora está Frin. Creo que tenemos que hacerlo. Me temo que arruinará esto. ¿Te refieres a nosotras? Eres la primera persona con la que he conocido... Puedo... Frin, Rebeca se retira para que puedan mirarse mientras hablan. Sentí que te conocía en el instante en que te conocí. No he estado tan cerca de alguien en tanto tiempo. Tal vez nunca. Frin frunce el ceño ligeramente. ¿Quieres que seamos amigas? Sí, por supuesto que sí. Rebeca abre la boca para añadir algo más. Luego lo cierra y luego la abre de nuevo. Estoy confundida, pero te quiero en mi vida, Pi. Está bien. Frin la aprieta. Es difícil para ti no poder decir lo que sientes, ¿verdad? Asintiendo, Rebeca la mira con grandes ojos marrones brillantes. ¿Ves? Me conoces. Con una respiración profunda, Frin asiente. Ella también tiene miedo. Tiene miedo de preguntar si Beck quiere ser algo más que amigas. Romper esta cosa delicada que están construyendo juntas. Pero si tiene que conformarse con una amistad romántica, abrazos y besos castos y nada más, lo hará. Vamos a saltar la torre. Pero tú quieres ir. Yo... Sí, pero... Prefiero pasar el día aquí, contigo, conocerte mejor. Cuando Beck abre la boca, Frin pone un dedo en sus labios para callarla. Yo también estoy confundida, Beck, pero sé que básicamente somos extrañas. Y si así es como nos sentimos, como extrañas, imagínate cómo será cuando realmente nos conozcamos. Las orejas de Rebeca se enrojecen a medida que la explicación de eso se le pasa. De repente audaz, un brillo burlón llega a sus ojos y besa la punta del dedo de Frin antes de que Frin pueda apartar su mano. Ella sonríe descaradamente. Está bien, pero tienes que dejar que te lleve al asado el domingo. Dijiste que querías un asado dominical, ¿no? Hicimos un trato. Rebeca levanta una ceja. Su tono es serio. Y no rompo los tratos. Frin sacude la cabeza por la forma en que Beck está hablando, pero ella sonríe. Está bien, podemos tener un asado dominical. En respuesta, Rebeca casi chilla de alegría. Sí, podemos ir a mi pub. ¿Tienes un pub? No, tonta, se ríe Rebeca. Es el pub al que voy regularmente. Oh, por los partidos. Habían hablado de eso anoche. Fútbol. Frin se acomoda hacia atrás en la suave almohada y respira hondo. Anoche ni siquiera hace 24 horas. ¿Podemos desayunar primero? Al final, Frin prepara el desayuno para las 2. Beck no tiene mucha comida en su casa, explicando tímidamente que la mayoría de las veces come fuera. Frin realmente no quiere cereales fríos, así que reúne algunos ingredientes y hace tortillas. Se sientan en la elegante mesa del comedor de Beck y hablan mientras comen. Siguen hablando mientras lavan los platos juntas, y mientras Beck deja que Frin busque en su ropa para encontrar una camiseta y jeans para usar durante el día, cada una se ducha y luego se sientan en extremos opuestos del sofá. Hablan más.
Los temas que cubren van desde sus asignaturas escolares favoritas cuando eran niñas, hasta sus preocupaciones sobre el futuro del planeta y los gobiernos de sus respectivos países. Buscan compatibilidad en cada historia compartida y la encuentran la mayoría de las veces. A estas alturas, Frin ha aceptado plenamente que ama a esta mujer que se sienta frente a ella en el sofá, que mueve los dedos de los pies con emoción mientras describe la primera vez que fue a un musical de West End, cuyas mejillas se ahuecan y ojos se estrechan de alegría cuando sonríe con amor genuino por su hermano. La pasión que Beck siente por el trabajo se asemeja a la de Frin, que comparte su amor por la enseñanza y el arte y habla de sus mejores alumnos. No elige favoritos, solo señala a aquellos que hacen un esfuerzo adicional o parecen estar forjando un futuro en el arte y muestra alguna de sus piezas. Una en particular, una pieza abstracta que hizo un estudiante mayor, llama la atención de Beck. Son remolinos de colores suaves y hermosos hechos en acuarela, pero trozos de papel han sido marcados con ceniza y fuego. «Es tan triste», dice Rebeca tocando su dedo en la pantalla. «A veces me siento así. La oscuridad no es fría, siempre está ardiendo». Frin deja caer su teléfono en la mesa de café y envuelve sus brazos alrededor de Beck, consolándola sin palabras de la forma en que se sintió reconfortada por la voz de Beck esa mañana. Ella no quiere nada más que respirar el mismo aire que Beck todos los días, pero se conformará con ahora mismo y el próximo momento y el siguiente después de eso, con la esperanza de que esta cadena de momentos permanezca ininterrumpida durante el mayor tiempo posible. «Gracias, Pi», susurra Rebeca. Ella besa la mejilla de Frin. Es ligero pero persiste. Sus ojos se pegan mientras ella retrocede y se miran fijamente durante un largo y silencioso momento antes de que Rebeca finalmente rompa el contacto, un rubor coloreando sus mejillas mientras mira hacia otro lado. Algo ha cambiado. Frin lo siente. La habitación está pesada con eso. Ella se queda callada esperando a ver si Beck también lo siente. Si dice algo, si ella dice la cosa, Frin quiere que ella sea la primera en decirlo. Necesita que lo sea, porque es ella la que tiene novio. Pero ella no lo hace. Ella se vuelve hacia Frin, su labio inferior atrapado entre sus dientes. «Deberíamos irnos», susurra, «por el asado». Y en sus pensamientos Frin dice: «Quiero besarte, eres preciosa. He estado esperando toda mi vida por conocerte». En lugar de eso responde: «Está bien, Beck». Para cuando llegan al pub de Rebeca, que se llama The Boxing Beagle, por alguna razón que no puede explicarle a Frin, la pesadez de antes ha pasado y vuelven a sonreír y reír cuando entran. No hay muchos clientes en el pub en este momento, solo unos pocos en las mesas contra las paredes y uno en el otro lado del bar top semicircular. Hay un hombre corpulento, apenas más alto que Frin, pero con rizos rubios apretados y una barba rubia oxidada más grande que cualquier otra que haya visto antes, que mira hacia arriba desde su teléfono cuando la pareja entra. Parece un herrero inglés estereotipado de una película y Frin no puede creer que sea real. «Oye, Beck, ¿quién es tu amiga y me puedes dar su número?» La cara de Rebeca se pone piedra, incluso cuando sus orejas son rojas. «Luke, algún día te romperé la bonita nariz si no tienes cuidado». Frin parpadea, sorprendida por la amenaza de su pequeña Beck. «Oh, está aquí Becky». Y ella dijo que nunca pasó por ningún apodo. Ella sigue a la barra y se sienta en el taburete. Beck la sorprende una vez más cuando se inclina sobre la parte superior de la barra para abrazar al hombre al que acaba de amenazar con pelear. «Oh, ahora mi nariz no ha estado bonita durante años». Él la aprieta con un suave gruñido. «Esta es Frin.
Está de visita desde Tailandia y no le daría tu número a ninguna mujer. Rebeca sonríe mientras mira entre ellos. Fring, este es Luke. Él dirige el Beagle. Fring le sostiene la mano al estilo occidental y lo saluda en inglés. Cuando él le da la mano, la agarra con firmeza. Su piel está caliente. Ella decide que le gusta porque hace sonreír a Beck. No es un día de partido. ¿Qué te trae aquí? Le prometí a Fring el mejor asado dominical de Londres. Bueno, señoras, definitivamente han venido al lugar equivocado. Él le sonríe y luego se inclina hacia Fring. Ella está tratando de que te quedes dándote una intoxicación alimentaria. Puedo decirlo. Fring capta el significado de las palabras y sus ojos se abren. Rebeca explica en tailandés. Se está burlando, porque él es peor. Realmente es bueno aquí, y si quiero que te quedes, voy a conseguir que lo hagas preguntando, no manteniéndote aquí como si esto fuera miseria. Luke sonríe al escuchar la palabra miseria y le guiña un ojo a Fring, que se relaja cuando se da cuenta de que es una broma. Pondré los asados en la cocina, señoras. Después de que se vaya, Fring vuelve a Beck. ¿Miseria? Oh, es una película sobre un fan que está obsesionado con un escritor. Y Rebeca se va, frunciendo el ceño. No importa. Mi punto es que cuando te pida que te quedes, no habrá envenenamiento involucrado. ¿Cuándo? ¿Ah? Rebeca se aclara la garganta. No lo haré. Quiero decir, podría preguntar, pero no lo harás. No te quedarás, quiero decir, ¿verdad? Realmente no es como si Beck tartamudeara y Fring le frunce el ceño. ¿Qué te hace decir eso? ¿Tú, tu madre, tus estudiantes, tus amigos? Se encoge de hombros como si solo estuviera diciendo los hechos y no le mostrara a Fring lo mucho que le importa. Solo la forma en que hablas de Tailandia. Te encanta. Sé que no querrías irte a vivir a una isla gris y fría, solo por mí. Solo por ti. Fring sacude la cabeza. Tal vez Beck no lo sepa después de todo. Cuando vino aquí hace una semana, Fring estaba segura de que su casa estaba en Tailandia. Ahora no está tan segura. Luke vuelve a entrar y pone 2 cuencos de lechuga frente a ellas, sonriendo alegremente como si no hubiera interrumpido la conversación más importante de la vida de Fring. Salad, anuncia antes de atrapar la mirada en sus rostros y retrocede, dirigiéndose hacia el otro lado de la barra, lanzando miradas rápidas y confundidas por encima de su hombro. Sin embargo, pasa el momento y Beck desliza una botella llena de blanco. Algo que, dice a Fring, es crema de ensalada. En el mismo tono de broma que Luke había dicho ensalada. Toma un bocado para la experiencia. Entonces nunca más tendrás que volver a hacerlo, prometido. Fring decide dejarlo ir y atenerse a su decisión de vivir cada momento. Ella pone la gota más pequeña posible de crema de ensalada en el trozo de lechuga, menos marchito, y lo prueba. Puede que necesites más de un solo átomo para tener una idea de ello. No, anuncia Fring empujando el cuenco con la nariz arrugada. Creo que estoy bien. Rebeca se ríe y empuja la pierna de Fring con la suya. Te prometo que el asado es mejor que la ensalada. Si tú lo dices, Becky. Está bien, así que solo la gente de aquí me llama así. Rebeca hace muecas. Me hace sentir como una animadora estadounidense. Me gusta. ¿De verdad? Encogiéndose de hombros. Tal vez las porristas americanas sean mi tipo. Sorocha. Con los ojos muy abiertos, sonriendo tontamente, Rebeca empuja el hombro de Fring. Tú estás coqueteando. Tal vez. Ella guiña un ojo antes de sentarse derecha, sintiéndose seria. ¿Estaría bien? Sin pensar, Rebeca responde. Está bien. Se miran a los ojos por un momento. Fring desearía poder leer la mente de Beck,
Desearía poder decir exactamente lo que está pensando, pero la imagen de ese chico agradable y sonriente de pie con la familia de Beck vuelve a ella. Así que en su lugar solo asiente y se da la vuelta. Pero parece que no puede sacudir su suave sonrisa o el aleteo en su estómago. Está bien, repite Frin y extiende la mano de Beck. Rebeca lo ofrece voluntariamente. Todo está bien.